Infancia de Vallejo. César Vallejo ocupó su lugar como el último hijo de la familia Vallejo. Su padre fue don Francisco de Paula, quien rondaba los 60 años cuando Vallejo tenía 8. André Coine afirma que el hecho de ser el último hijo genera ser el más consentido, así como tener que obedecer a sus mayores. Ingresó a la primaria a sus 8 años de edad, debido a que en aquella época no existía el jardín de niños ni la educación inicial. Estudió en el colegio del municipio de Santiago de Chuco. Sin embargo, al cursar su segundo año, aparece como parte del CE 271. Abraham Arias era el director del plantel, así como padre de Felipe y Abraham Arias Larreta, quienes eran reconocidos poetas. Logró culminar satisfactoriamente sus estudios secundarios en solo 3 años, todo gracias a su alto rendimiento escolar en sus 2 primeros años. Es por esto que es galardonado con medallas de plata, así como el premio al mejor alumno en gramática e historia. El tercer año lo habría cursado como alumno libre. Podemos decir que Vallejo tuvo una infancia llena del amor y cariño de su familia. Se buscaba que se volviese cura debido a la devoción cristiana de su familia. También se nos presenta que Vallejo fue un alumno bastante destacado en la primaria y secundaria. Fue tan alto su rendimiento que fue galardonado con distintos premios. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad ¿no? Nacional de la Libertad, donde algunos meses ya pasado, pues eh, se le agotaron sus recursos y tuvo que abandonar la universidad. Cuando estuvo en la Universidad de San Fernando estudiando la carrera de medicina, pues se desilusionó y también por faltas económicas, ¿no? No pudo continuar. Entonces se retiró pues, ¿no? de la carrera de medicina. En 1913 regresa a Trujillo para retomar sus estudios en letras y para costear pues su carrera, pues trabaja como maestro. El 22 de septiembre de 1915 se gradúa de bachiller en letras y también logró conseguir un doctorado en letras y derecho en la Universidad Mayor de San Marcos. Bueno, a continuación les hablaré acerca de la vida adulta de César Vallejo. Bueno, digamos que César Vallejo pasó sus peores momentos cuando él estaba adulto. Eh, Estos obstáculos dieron, bueno, son la causa por el cual César Vallejo escribió poemas, obras, las cuales hoy en día pues, son muy reconocidas, ¿no? Si bien es cierto, la vida adulta de César Vallejo fue un periodo de vital importancia, ya que le permitió conocer, experimentar, vivir diversos momentos por los que no había pasado anteriormente. Incluso fue acusado sin razón alguna, pero se puede apreciar que todo esto le sirvió para crear más inspiración y, como ya lo había dicho, escribir nuevos textos muy reconocidos, ¿no? Estando en la cárcel, él escribió el poema Los Geraldos Negros, el cual expresa el sufrimiento, expresa todo lo que Vallejo tuvo que pasar cuando fue encarcelado y toda la injusticia de la sociedad, dado que fue encarcelado pues injustamente, ¿no? Sin tener prueba alguna. También escribió la obra Trilce, que representa la angustia de Vallejo y el desamparo en la cárcel. Trilce también se trata de una palabra compuesta, como lo habíamos investigado, que es de dulce y triste, y pues los cuales componen su significado. Durante la Guerra Civil de España, Vallejo presentó una bellísima colección llamada España aparta de mí este cáliz, donde da a conocer todo acerca de su vida y las injusticias que él tuvo que pasar, pues, ¿no? En la cárcel, obviamente. De igual modo, vemos que el escritor hace referencia a un nuevo España, el cual pues él iba a construir de a poco. Pero para esto pues no solamente se necesitaba del entusiasmo y las ganas de sobresalir de él, sino también de toda la sociedad, dado que pues en algún momento uno de ellos pues
podría pasar por la misma situación, ¿no? Bien, hablaremos sobre la vida de Vallejo en París. Vallejo decide viajar a Europa cuando su faceta de periodista en Perú se desarrollaba plenamente, con sus colaboraciones para El Norte y después para la revista mundial Variedades y El Comercio, entre otros, pues prepara su partida a Europa el 17 de junio de 1923. Se embarca Vallejo rumbo a Europa, en compañía de Julio Gálvez Orrego. En este año también se citan algunos poemas en prosa y un libro de recopilaciones de ensayo contra el secreto profesional. También hace un proyecto de novela incaica, siendo estos publicados póstumamente. En 1927 conoce a una joven de 18 años llamada Georgette, quien sería su compañera. En 1932 decide regresar a París, escribiendo ¿Qué pasa en el Perú? Deambuló en París en medio de una gran angustia económica. A pesar de eso, en 1934 decide casarse con Georgette, siendo en 1937 la última vez que volvió a España y también regresa a París. Ahí fue elegido secretario en la sección peruana de la Asociación Internacional de Escritores. Entre septiembre y noviembre escribió sus últimos poemas, sus últimas composiciones, como Poemas Humanos, España aparta de mí este cáliz, así como el drama del tema incaico, Piedra Blanca sobre Piedra. En 1938 trabajó como profesor de lengua y literatura en París, pero en marzo sufre de agotamiento y fue internado, entrando en crisis el 7 y el 8 de abril, falleciendo una semana más tarde, un 15, viernes de llovizna, y no un jueves como lo escribió en su poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Fue embalsamado y fue elogiado por el escritor francés. Y es así como César Vallejo termina su estadía en París y fallece en París. Claves del emprendimiento. Antes de la pandemia, los emprendimientos de nuestro Perú tenían muchísima demanda, algunos que otros. Pero a raíz de la pandemia cuando llegó, fue donde una fuerte cantidad de peruanos se quedaron sin trabajo. Algunos fracasaron, pero otros innovaron. Por ello, siempre es bueno tener en cuenta las claves del emprendimiento, así como nos dice Torroba 2014, que las claves del emprendimiento cultural más resaltantes son la distancia al poder, que es la apreciación de las personas de una entidad sobre la desigualdad. En el reparto de autoridad, las corporaciones con bastante intervalo al poder se les denomina, no porque solo exista gente con demasiado poder que los demás, pues también suele ocurrir de países muy priorizados. Además está el individualismo, que es obstrucción al colectivismo. Hace un énfasis en la disposición de los sujetos a hacer de algo de manera independiente, liberándose de los grupos sociales. Y por último, la masculinidad. Estas son las desigualdades entre el pueblo, de donde los valores están más aproximados a lo que normalmente se da a entender como femeninos o también como masculinos. Así es, hay muchísimas claves de emprendimiento culturales, de lo cual las más destacables son las que ayudan a que el emprendimiento crezca de una manera sostenible. Pero hay muchísimos países que son más fáciles de emprender. Podemos corroborarlo con lo que dice Huseman 1985, que hay diferencias entre diferentes países, naciones, que otras, y que están más enfocadas en el emprendimiento, donde hay más facilidad de emprender, así como Silicon del Valle, que está ubicado en el norte de California, y tiene bastante éxito a nivel internacional, global y mundial, ya que su país está muy enfocado en el emprendimiento. En un emprendimiento siempre debes tener claves para que puedas sobresalir en la competencia laboral y así tu negocio vaya en un buen camino. Bueno, un ejemplo sería que no siempre dependamos de alguien, sino que también sobresalgas con el esfuerzo, independientemente. Beneficios del emprendimiento. La principal razón de una persona que decide hacerse autónoma
tiene que ver con la inseguridad económica de caso bajo, como por ejemplo en enfermedad o incapacidad. Esto preocupa normalmente y habitualmente. Es muy importante que antes de poder emprender estudies más del emprendimiento. Los beneficios que se supone en emprender en estos tiempos de pandemia es tener en cuenta sobre la tecnología, ya que en este tiempo de pandemia se ha usado más la tecnología en muchos medios. Por ejemplo, las tiendas online, los talleres, la, los talleres, entre otros. Estos son los 4 principales beneficios. Un negocio conseguirá más clientes potenciales, ya que la era digital ha hecho posible en que un pequeño negocio no solo esté en un territorio, sino que la era digital nos ha ayudado a llegar a lugares que uno no llega, así poder llevar nuestro emprendimiento. Y como número 2 tenemos el ahorro de costos, ya que ahora no solo podrías trabajar y emprender en otro lugar, sino que podrías emprender desde casa y así ayudar al costo. Ya no podrías pagar del alquiler, del agua ni de la luz. Como tercer punto tenemos la sostenibilidad. Habilita menos desplazamiento y reducción de emisores de gas contaminantes y también ayuda mucho en el transporte público. Como número 4 tenemos menos competencia. Esa situación de pandemia ha hecho que muchos emprendedores decidan quedarse atrás y no seguir emprendiendo y así dejando a otros emprendedores a que puedan emprender más y más. La radionovela es un género radiofónico que se convirtió en el transmisor de historias, por lo general melodrámicas, que cautivaron a la audiencia entre los años 40 y 70. Sus orígenes se remontan hasta en 1930, cuando en Estados Unidos se transmitió la primera radionovela, La Guerra de los Mundos. La recepción del público fue muy buena, gracias a su gran realismo de su dramatización. El éxito, como era de esperarse, fue inminente. Las radionovelas marcaron a toda una generación. Contaban historias por medio de la voz, lo que hacía que el radioescucha tuviera que usar una creatividad para imaginar cómo estaría transcurriendo todo lo que el narrador y sus actores decían. Aquellas historias que desbordaban acción, melodrama, odio e incluso historias de amor. Por esas razones es que la radionovela es considerada como uno de los géneros más populares y por lo tanto de mayor sintonía en los años 1940 y 1980. El origen de la radionovela se dio en el mundo a inicios del siglo XX, empezando a transmitir en los Estados Unidos en el año 1930. De manera agradecida, la radionovela tuvo el recibimiento más grato por parte de la gente, teniendo así tanto acogimiento que se pedían siempre más emisiones sobre esta. La difusión de la radionovela se empezó a manifestar creando una etapa en la historia de la radio, dando así el origen a la radionovela. Teniendo que compartir esta experiencia, inicialmente se había empezado a hablar sobre los intereses comerciales, pasando así a transmitir más sobre las obras teatrales de tiempos aquellos, atrayendo más a la gente que les fascinaba, siendo así también sobre temas como la cultura y tanto entretenimiento. Se dijo que las radionovelas crearon una nueva era que marcó a diferentes generaciones, como a la manera en que se cambiaron los temas que difundieron, variando así constantemente la manera que atraían a más espectadores, logrando una mayor aceptación de las radionovelas. En conclusión, podemos decir que las radionovelas hicieron compartir una experiencia con las personas, sobre todo a la nueva era, dando así los mejores temas sobre la cultura y entretenimiento, haciendo recibir un interés por los comerciales que pudo compartir esas experiencias con los aficionados, como con personajes, diálogos, tramas y elementos diversos en relatos complejos. La radionovela tuvo tanta acogida,
tanto también por lo que en esa época era de muy difícil acceso poder obtener un televisor para poder entretenerse en cualquier medio. En todo caso la radio era lo más viable para entretenerse, encontrando así la radionovela como un método de distracción frente a los acontecimientos inicios de la nueva era, del nuevo milenio. Como podemos ver, César Vallejo empezó con la poesía, siguiendo así el movimiento como el modernismo, lo cual fue a continuación siendo el más popular en Hispanoamérica. También el poemario Los Herederos Negros se forma parte de esta corriente literaria, como la preocupación del modernismo en la forma, como los poetas modernistas buscando llegar a la perfección formal. Siendo a nivel de los temas, se volcó principalmente en el pasado, contestando el pragmatismo del mundo. Contemporáneo, se desató una manera nostálgica en su primera etapa, lo cual Vallejo buscó la palabra exacta de la concisión y la economía. Sus poemas fueron mayormente algo cortos y nos hacían grandes discursos. Pero aunque permanezca la corriente poética, fue necesario precisar que ese uso modernismo fue de manera crítica y personalizada, explicando así lo que la poesía sea única, se resaltó en el carácter familiar y personal. Como en la escritura lo que va en contra de la regia de la poesía y en contra morfosintaxis, finalmente en sus poemas escritos en París. En Humanos y en los poemas en prosa y España, aparte de mí y Cáliz, se resaltó en el regreso del refondo de las maneras de importancia de primaria, siendo así que el poema con los textos que tienen el gran alcance social. Además podemos ver que la poesía de Vallejo refleja su sentimiento personal en el desamparo frente a la vida, y también en la dureza, dando así que el modernismo que presenta la poesía con el conocimiento de la vida, y también en la salvación para el hombre. Se sabe que Vallejo escribe para entender y ver la que está alrededor y para salvarse. A continuación vemos la conclusión, lo cual es el estilo literario de Vallejo, nos dio a conocer nuestra condición humana, sintiendo así su dolor en poesía que pudo emplear con el lenguaje oral, usando las exclamaciones y también los discursos de los niños, presentándonos así a ambos familiar, que lo llevó a considerar como la poesía como uno de los más grandes ámbitos de Latinoamérica, reflejando también cómo hacerle frente a la vida difícil en lo que estamos. Gracias por su atención. Trilce es un poemario que contiene 77 poemas que escribe César Vallejo cuando tenía 20 años y es tomado preso por la policía de su pueblo. Trilce también es considerado el libro poemario más radical escrito en la lengua española, pregonando un cambio en los cánones de la estética poética de la época, donde hacía presencia el vanguardismo. Trilce fue publicada en Perú en 1922 y en España en 1930. Los argumentos principales que conforman la obra son la infancia en el ámbito familiar, la ausencia de la madre, el amor y la cárcel. Para algunos investigadores, el poemario de Vallejo consideran que es una obra de la que no se busca coherencia, pues carece de ideas que escapan de la gramática y la lógica. Lo que transmite son emociones. Es una manera única de expresar su poesía. Por este motivo es considerado un libro radical que rompió con la poética de la época. Bueno, finalmente podemos concluir indicando lo siguiente. Vallejo en los poemas Trilce expresa una cadena de sentimientos y emociones en una mistura de acontecimientos, hechos y recuerdos, resaltando una tristeza y melancolía ante una política supuestamente rica, pero que en realidad es totalmente pobre, cuyo único objetivo es aparentar una imagen falsa.